Estamos en contacto telefónico con la licenciada Yanina Barón. Ella es la jefa de kinesiología de la Clínica El Castaño en nuestra provincia San Juan. Elena Balmaceda la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Elena. Yanina, coméntenos, en medio de esta pandemia que ha sido un año diferente, hasta en el área de la salud, ¿cómo tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha los kinesiólogos para tratar personas con COVID? Bien, perfecto. En un primer momento lo que nosotros hicimos fue optimizar, o sea, te diría, extremar las medidas de bioseguridad, ¿sí? Nosotros arrancamos por eso, siempre dijimos, o sea, para poder atender bien al paciente, primero tenemos que estar bien protegidos los kinesiólogos, ¿sí? Arrancamos por extremar las medidas y sobre todo, bueno, aprendiendo sobre la marcha, interiorizándonos, estudiando, porque realmente esto fue un aprendizaje para todos, para los médicos, los kinesiólogos, los enfermeros, ¿sí? Nosotros capacitamos hasta el servicio de mucamas para que también pudiera entrar a la zona COVID, que no es la misma limpieza que se realiza, digamos, en la zona COVID y en la zona no COVID. Específicamente el kinesiólogo, a ver, es un trabajo que realmente se viene haciendo hace mucho tiempo, pero era un trabajo muy silencioso siempre, el trabajo de kinesiología en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque uno está ahí en el límite de la vida, logramos recuperar al paciente, y el paciente cuando ya sale de terapia intensiva, se va a su casa, prácticamente no se acuerda de lo que pasó en terapia intensiva. Entonces tampoco se acuerda del kinesiólogo, ¿sí? Por eso todos estos años para atrás, el trabajo de kinesiología era como un trabajo silencioso que se realizaba en la terapia intensiva, y que gracias a COVID, dentro de todo lo difícil que fue, este año tomó más auge la kinesiología en este espacio de terapia intensiva, ¿sí? Porque han sido parte fundamental de rehabilitaciones de tantas personas en la clínica y también en domicilios particulares, porque para muchos debía continuar el tratamiento. Exactamente. Uno que intenta, por ejemplo, en un paciente COVID positivo en el domicilio, lo que intentás es trabajarlo en el domicilio para que el paciente no llegue a la internación. Si el paciente llega a internación, ¿qué haces vos como kinesiólogo? Intentás que el paciente no caiga en el respirador, ¿sí? Y si el paciente cae lamentablemente en el respirador, a partir del momento cero que el paciente está ventilado, el kinesiólogo empieza a trabajar en lo que llamamos el destete, o sea, separarlo del respirador, ¿sí? Una vez que logramos sacarlo del respirador, es cuando el paciente tiene que volver a caminar, tiene que volver, digamos, a cumplir sus funciones básicas, ¿sí? Que no es un proceso rápido. Entonces, a partir de ahí, también podemos continuar la rehabilitación en el domicilio. Debe seguir cuidándose la persona afectada, y me imagino que con ustedes también estudiaron a lo largo de estos años, se recibieron, pero esta pandemia me imagino que sacudió la medicina y ustedes tuvieron que prepararse aún más. ¿Y cómo se hace ante un enemigo invisible? Y a ver, ante esto, todo esto malo que nos pasó, todo este año tan difícil, creo que kinesiología fue uno de las áreas que pudo rescatar lo bueno de esto, que fue lo virtual, ¿sí? Este año, la verdad que hemos hecho más capacitaciones, hemos tenido más contacto con gente, por ejemplo, de hospitales muy importantes de Buenos Aires, que lo que teníamos antes, ¿sí? Entonces esto nos dio la posibilidad, o sea, nos abrió al campo de la virtualidad y nos dio la posibilidad de capacitarnos aún más que lo que hacíamos antes, ¿sí? Entonces, inclusive hemos trabajado también con alumnos, hemos podido capacitar nosotros también, y eso también nos abrió un poco a lo que es el futuro instituto universitario que se está creando acá en la Clínica El Castaño, y eso nos permite capacitar y traer a San Juan carreras, informaciones que no estábamos teniendo. Yanina, y en medio de esta pandemia,
la gente que lamentablemente falleció no eran un número más. Me imagino que después salían de la clínica El Castaño y se iban pensando en determinadas situaciones. Sí, sí, hay situaciones en las que quedaron grabadas en uno, que uno, bueno, ver era muy difícil cuando un paciente, vos entrabas a la habitación y el paciente estaba con el teléfono enfrente esperando la llamada de la hija, porque estos pacientes mueren solitos acá, o sea, si bien se permite la entrada del familiar, pero generalmente el familiar también está contagiado, entonces no puede salir de su domicilio, ¿sí? Y uno entraba y trataba de hablar con el paciente y te decía, estoy esperando el llamado de la hija, porque ella me llama siempre a esta hora, ¿sí? Y profundizando un poco más con el paciente, y él me dice, hija, esto me hace acordar cuando me fui a Malvinas. Entonces uno dice, wow, un excombatiente, alguien que peleó por nosotros, que nos defendió, y hoy yo tengo que hacer todo por este paciente, y lamentablemente el paciente a los 2 días falleció, ¿sí? Entonces estas cosas son las que nos impactaron a nosotros y las que por ahí nos cuesta un poco repuntar o nos pone un poco más tristes, pero bueno, así tenemos muchísimos testimonios, muchos testimonios así. Me imagino, porque ustedes intentan por todos los medios de salvar vidas, y cuando una vida se les escapa de las manos, es como decir, no lo logramos, pero porque estaba así, que tenía que suceder indudablemente, y queríamos que nos diera por lo menos ese ejemplo de los tantos que ustedes han tenido que vivir, porque debe ser muy doloroso tener que estar tratando de asistir para que una persona sobreviva y que eso no suceda, porque no es solamente el dolor para la familia, sino para ustedes también como profesionales. Tal cual, sí, cuando son estas muertes que se nos escapan de las manos y que uno no lo puede manejar, porque tal como dices vos, ya estaba escrito que este paciente iba a fallecer, realmente es muy doloroso. El consuelo que nosotros tenemos es saber que hicimos todo, saber que, hice todo para que este paciente esté bien. Simplemente desde entrar y saludarlo cordialmente y que el paciente se sienta acompañado, de ahí en adelante, ¿sí? Uno ve, sinceramente, las caras de susto, de miedo que tiene el paciente, y uno intenta tranquilizarlo, intenta acompañarlo, pero bueno, ellas también, la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, o sea, es esto lo que pasa con el COVID. Se lleva gente joven, se lleva gente más grande, uno dice, lo voy a tener, ¿y qué me va a pasar? O sea, cara de miedo que tiene el paciente, se aprecia mucho, y uno, bueno, intenta tranquilizarlos y por supuesto pone lo mejor para que no se complique. Sí, licenciada, la Clínica El Castaño es sumamente importante en nuestra provincia, de gran prestigio por la calidad de los profesionales. Y ya terminando prácticamente este año, aunque la pandemia lamentablemente continúa, queríamos visibilizar a este sector, a los kinesiólogos, para que todos los sanjuaninos entiendan que también hubo profesionales que eran más que importantes tenerlos allí, que son ustedes los kinesiólogos. El agradecimiento a cada uno de ustedes, esos hombres y mujeres que en silencio han trabajado y siguen haciéndolo en medio de este COVID-19. Perfecto, muchas gracias a ustedes también, porque la verdad es, como les digo, es un área que no estaba muy conocida, y bueno, como le digo, dentro de todas las adversidades de este año pudimos tomar o preponderar nuestro lugar, que es lo importante. Licenciada Yanina Barón, muchísimas gracias por este tiempo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted.